Amén. Muy bien. Quisiera que pudiéramos abrir la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Dice la palabra, Lucas capítulo 5, versículo 1, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien. La verdad que en un texto aparece también el otro sinóptico, pero más breve, el texto del llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Aquí aparece Simón, aparece los hijos del trueno, Juan y Jacobo y Juan, y en los otros sinópticos vemos también cómo aparece Andrés, ¿no?, el hermano de Pedro. Entonces el llamamiento que Jesús se movía, no sé si la habréis leído muchos pasajes de los evangelios, Jesús se movía mucho por Genesaret. Era un sitio donde él, la parte oriental de Genesaret, era la parte donde Jesús solía retirarse a descansar, a orar, a buscar al Padre. Y la parte sur y la parte occidental era la zona donde Jesús desempeñaba muy frecuentemente su actividad ministerial, ¿no? Y vemos aquí cómo aparece Simón, aparece Juan, aparece Jacobo, y nos damos cuenta, podemos entender, y además los comentarios lo dicen así, que si leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, nos daremos cuenta que Andrés y Simón fueron primeros discípulos de Juan el Bautista, y cuando vieron a Jesús, lo siguieron, ¿no? Entonces, se sabe que en principio de conocer a Jesús, ellos siguieron realizando su trabajo de pescadores. Ellos no dejaron su trabajo de pescador. Todavía aquí realmente Jesús ya hace un llamado específico, un llamamiento específico para una consagración total al ministerio que Dios tenía para él, ¿no? Y me gusta mucho el versículo 3, porque vemos cómo actúa Jesús. Jesús, antes de exigir una consagración total, de pedirle que lo dejen todo, Jesús pide cosas pequeñas. ¿Ves cómo reaccionamos ante lo que Él nos pide? Normalmente Él le pide la barca a Pedro, que estaba junto a la orilla, para retirarse y poder enseñar a la multitud. Pero me gusta mucho cómo Jesús hace las cosas, porque Jesús no fuerza nada. Él pide cositas pequeñas, a ver qué reacción tienen las personas, cómo reaccionan, para luego seguir demandando de ellos nuevas cosas hasta que realmente puedan entregarle todo al Señor. Porque realmente el Señor quiere que nuestra consagración sea total, ¿no? Y me gusta mucho cómo Jesús le pide, de cierta forma, le pide a Simón que retire, que si le deja la barca, ¿no?, para que puedan enseñar desde el mar, ¿no? Y luego vemos ya en el versículo 4, vemos la palabra que el Señor da, ¿no? Da una palabra muy concreta. Dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos da palabras que realmente, si analizamos el contexto
de los versículos siguientes, realmente las palabras que Jesús le dice a Simón no tienen sentido. Primero, él era carpintero, podrían decirse, Simón, tú eres que carpintero, tú qué sabes de pescar, ¿no? Y ellos eran pescadores, su profesión eran pescadores, ¿no? Y ellos estaban acostumbrados, sabían lo que hacían cuando realmente ellos ya había pasado toda la noche que habían estado pescando y sabían los horarios en los que tenían que trabajar, y ahora llega Jesús y le dice, no, boga mar adentro y echa la red de nuevo. Y Pedro podría decirle, bueno, ¿y tú qué sabes de pescar, no? Tú sabes que hemos estado toda la noche trabajando y ahora tú me dices que bogue para adentro y que eche de nuevo la red, ¿no? Es decir, Pedro podía haberse cuestionado realmente de una forma mucho más fuerte las palabras de Jesús. Bueno, el Señor nos habla muchas veces, y muchas veces nos habla muy clarito. A lo mejor no podemos entender todo lo que nos está diciendo, ni entra dentro de un razonamiento lógico, ni dentro de una lógica, pero Dios cuando nos habla, sabemos que nos habla. Los que llevamos un tiempo en el Señor sabemos cuando Dios habla, el Espíritu Santo confirma esa palabra que el Señor da a nuestra vida, ¿no? Entonces yo lo que sí reflexionaba era lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Vemos la actitud de Pedro. La actitud de Pedro para con Jesús es una actitud que Dios quiere pedirnos continuamente. Es la actitud de fe y la actitud de obediencia para que podamos ver cumplidas las promesas y los milagros de Dios para nosotros y para la iglesia. Entonces, esa actitud de fe y de obediencia muchas veces en nuestros planteamientos no concuerda con lo que Dios está diciendo. Pero Dios lo está diciendo y nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que Dios está diciendo, ¿no? Y en cierta manera, si nos damos cuenta, lo que le pedía era fácil, no era difícil. En vez de quedarte en la orilla, vete a aguas más profundas y vuelve a echar la red. Eso no era complicado para un pescador. Aunque bueno, porque podía decir, mira, si yo he estado toda la noche, yo me voy ya. No, pero el Señor, lo único que le estaba diciendo era, boga mar adentro y echa. Ve a aguas más profundas y echa la red. Eso es lo que le estaba pidiendo, ¿no? a Pedro, ¿no? Y yo creo que era fácil, no es complicado. Muchas veces nosotros, Dios nos habla y aparentemente en lo que nos está hablando no nos cuadra, ¿no? Pero es fácil. No son las cosas que Dios nos pide, no son para complicarnos la vida. Las cosas que Dios nos pide son fáciles de hacer, son sencillas, y las cosas que Dios te puede mandar a que hagas son sencillas, son fáciles muchas veces. Lo único que ocurre es que tenemos que tener esa actitud de fe y esa actitud de obediencia que el Señor está pidiendo de nosotros. Ahora, yo meditaba en algunos textos de la palabra. Meditaba en cuando Moisés y Aarón se tienen que presentar delante del faraón con las 10 plagas, que el Señor iba a mandar las 10 plagas. Vemos que lo que le dice Dios a Moisés y a Aarón cuando estuvieran delante del faraón, y el faraón le iba a decir, mira, muéstrame un milagro. Le dice Faraón a él, muéstrame un milagro. ¿Qué le dijo Dios? ¿Os acordáis? Lo que le dijo fue que cogiera la vara de Aarón, que la echara delante del faraón y, ¿qué pasa? Se iba a convertir en culebra. Bueno, eso no era difícil. Coge la vara, la tira, la pone delante del faraón y se va a convertir en culebra. De hecho, se convirtió en culebra. Si seguimos meditando en otros muchos textos que hay en la palabra, nos encontramos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está entre la espada y la pared, porque tiene a los egipcios detrás y el mar delante, estaban completamente ya, por decirlo así, ya el faraón lo tenía para poder hacer con ellos lo que quisiera. Nos encontramos ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Son cosas fáciles, pero solamente dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entrarán los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Bueno, lo único que tenían que hacer era alzar y extender, y se produjo el milagro. Yo creo que Dios muchas veces lo que nos pide son cosas fáciles de hacer, pero difíciles de creer.
no son muchas veces, nos cuesta trabajo creer que realmente Dios puede hacer en esas cosas, puede hacer esos milagros, ¿no? Nos cuesta trabajo de creer, pero es que Dios no va en razonamiento, ni en lógica, ni en planteamiento humano, Dios va en poder. Y entonces, lo único que tiene que hacer es una cosa muy fácil: levanta la vara y extiéndela, y el mar se dividió en seco. Si nos acordamos del texto del paralítico de Betesda, bueno, todos sabemos que era un hombre que estaba con una enfermedad de 38 años. Ese hombre iba allí al estanque para intentarse meter, pero siempre se le adelantaba a alguien y no podía el pobre meterse cuando venía el ángel y movía la agua. Y el pobre siempre estaba, que no podía entrar. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Él podía haberse planteado muchas cosas. Dice: bueno, yo lo que quiero es que me ayude a entrar el primero y que yo me meta en el agua el primero para que me salga el ángel. No, Dios no le dice eso. ¿Qué le dice Jesús? Jesús dice: levántate, toma tu lecho y anda. Lo hizo y vio el milagro. Así trabaja el Señor. No son nuestros planteamientos, no es como nosotros nos cuestionamos muchos aspectos. Es que Él es soberano, Él sabe hacer las cosas, Él va a seguir manifestando su poder como quiere. Él no tiene por qué a nosotros plantearle a Él cómo nosotros vamos a hacer las cosas. Es Él el que determina cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Si os acordáis del leproso Naamán, el sirio, el capitán del ejército de Siria, bueno, hombre, él era un hombre valeroso y valiente en extremo, dice la palabra, ¿no? Y ese hombre, pues cuando él pensaba que el profeta llegó y le dijo: mira, métete en el mar en el Jordán 7 veces. Y él pensaba: no, esto, es que él pensaba, no, tiene que venir, a levantar las manos, orar por mí y entonces seré sano de la lepra. No. No, el Señor lo único que le dijo fue: métete 7 veces en el Jordán y ya está. Y con mucha sabiduría sus criados, ¿qué le dijeron? ¿Os acordáis lo que le dijeron? Le dijeron: si el profeta te mandara alguna gran cosa que hicieras, pero si solamente te ha pedido que te metas en el Jordán 7 veces, algo. En el momento que lo hizo, quedó limpio de la lepra. El Señor trabaja así, y nosotros muchas veces tenemos la tendencia de plantear soluciones complicadas ante problemas que aparentemente pueden ser complicados, ¿no? Enfermedad, lo del pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. Es decir, problemas complicados, nosotros planteamos soluciones complicadas. Y Dios no trabaja así. Dios manda cosas fáciles de hacer, pero difíciles de creer. Dios es así. ¿Son difíciles de creer? No sé. Pero Dios lo que quiere es que tengamos la actitud de Pedro. La actitud de Pedro es una actitud de, aunque él tenía tantos planteamientos para poderle decir al Señor, Pedro no toma esos planteamientos, sino que realmente toma la actitud de obediencia y de fe delante del Señor. Y eso es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que tengamos esa actitud. ¿Os acordáis me acordaba también del texto de Josué, cuando está para conquistar Jericó, ¿no? Bueno, leerlo, muchas veces no nos acordamos de muchos detalles, pero es tremendo, ¿no? Es tremendo. Los 6 primeros días darás una vuelta, y iban todo el protocolo, los sacerdotes delante, detrás sacerdotes, los cuernos tocando, los cuernos de carnero tocando y tal. Y el 7º día, ¿cuántas darás? 7 vueltas. 7 vueltas, ¿por qué? Porque yo digo que deis 7 vueltas, y tú obedeces, y verás lo que voy a hacer. Y evidentemente las murallas de Jericó cayeron, ¿no? Cuando Dios nos hable, hermano, en cualquier área, en cualquier cosa, tenemos que tener esta actitud, la actitud de Pedro. Porque aunque la veamos muy sencilla, aunque la veamos muy simple, que aparentemente puedan ser, pero ahí, hermano, en esa obediencia es donde Dios va a manifestar su poder. Así que tenemos que tener claro que si nosotros consideramos que nuestras conquistas, nuestros logros,
van a estar en relación a nuestras capacidades, creo que vamos a fracasar. Vamos a estar muy lejos del propósito. Está claro que nuestros logros y lo que Dios va a hacer aquí, lo que Dios hace en nuestra vida, no va a depender de nuestras capacidades, de nuestro razonamiento, de nuestra inteligencia y de lo que nosotros podamos tener de talento. Va a depender exclusivamente del poder y de la soberanía de Dios. Así que yo lo que tenía en mi corazón es que Dios muchas veces nos complica la fe. Nos complica la fe. Él no quiere complicar la vida a nadie, pero sí intenta complicar tu fe para que realmente respondamos en la actitud correcta delante del Señor. Y ahora quiero una pregunta. La pregunta es si estamos capaces, si somos capaces de creer, y no solamente creer, sino también obedecer cuando Dios nos diga algo. Los que estamos aquí llevamos muchos años en el Señor, no llevamos pocos años. Sabemos cuando Dios nos habla. ¿Hay alguno de aquí que no sepa cuando Dios habla? Yo creo que todos sabemos cuando Dios habla. Y ahora tenemos que realmente rogarle al Señor que cuando Él nos diga algo, por muy absurdo, por muy ilógico, por muy sencillo, por muy fácil que sea, podamos responderle al Señor con la actitud de Pedro. No quiere decir que no le cuestiones al Señor en oración las cosas. Señor, tal, o veo tal, Señor, cual. Pero si Él te dice algo, tú se lo cuestionas. También se lo cuestionó Pedro. Pero hazlo, porque realmente vamos a ver el resultado, el fruto, el poder de Dios, vamos a ver lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas, por el poder de su palabra. ¿Amén? Y yo reflexionaba también aquí en el aspecto espiritual, ¿no? del bogar, del adentrarnos en aguas más profundas, ¿no? Yo pensaba que muchas veces el problema que tenemos es que nos gusta, entre comillas, hablando, estar a la orilla, en la orilla de nuestra vida espiritual. Nos gusta estar con un pie en la arena y con otro pie en el agua. ¿Por qué? Muy fácil. Porque ahí no hay riesgo. Muy fácil. Porque ahí lo podemos controlar todo. Porque ahí estamos cómodos. Porque ahí no hace falta esa actitud de obediencia ni de fe delante del Señor. Es fácil. Y es lógico que nos guste estar a la orilla en el ámbito de la vida espiritual, porque controlamos la situación. Pero Dios no funciona así. Dios no funciona de esa manera. Dios funciona de otra forma. Dios funciona cuando realmente nosotros no hacemos pie. Dios funciona cuando nosotros dependemos totalmente de Dios. Dios funciona cuando tú no tienes la capacidad de controlar todas las cosas. Dios funciona ahí. Porque si no, eres tú el que hace las cosas y no es Él el que hace las cosas. De esa manera, hermanos, vamos a poder ver cómo Cristo va a poder manifestar su poder de una forma grande. Y no solo eso, sino yo meditaba que muchas veces en esas situaciones, cuando realmente estamos en riesgo, cuando no controlamos, cuando dependemos en todo del Señor, cuando ya no tenemos capacidad humana de actuación nuestra, sino que totalmente nuestra vida y todas nuestras circunstancias y las problemáticas y todo tiene el Señor, porque nosotros ya no podemos hacer más nada, es cuando realmente Dios puede seguir trabajando en nosotros. Y es cuando Dios puede seguir transformando nuestra vida para hacerla más semejante a la vida de Jesús. Por eso me encanta cuando Pedro le dice esa palabra, con todos los planteamientos que hemos analizado, que le podía hacer al maestro, pero él dice maestro. La palabra en griego ahí es una palabra militar, es una palabra de comandante. Señor, tú eres el que manda. Señor, tú eres el que tienes toda la autoridad. Señor, tú eres el que eres el soberano de mi vida. Y yo creo que Pedro hace dos cosas importantes. Primero, y yo creo que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, a pesar de que no tiene sentido lo que Jesús le dice, él cree en la palabra. Y segundo, cuando piensa que podría no pasar nada en lo que Jesús pudiera, y de hecho seguro que Pedro lo pensó, porque evidentemente estaban toda la noche, habían estado toda la noche trabajando, no habían conseguido nada. Él obedece.
él obedece. Y entonces pudo comprobar el poder de Dios en medio de esa situación. Y así igual, hermanos, nos va a pasar a nosotros. Yo creo que eso es lo que realmente Dios quiere seguir mostrando su grandeza a nuestra vida. Yo estoy convencido que Él quiere seguir mostrando su grandeza. No sé si os habéis dado cuenta que cuando nosotros vemos algo grande de Dios, nuestro corazón se afirma más para poder entregarle a Dios más cosas, porque realmente hemos visto la mano del Señor sobre nuestra vida y sobre la situación. Así que cuando nosotros actuamos así, la grandeza del Señor se manifiesta en nuestra vida y nosotros nos encontramos con el corazón más preparado, porque hemos visto el poder de Dios sobre nosotros para poder seguir entregándole más cosas al Señor. ¿Amén? Así que cuando Dios nos pida algo, hermano, algo que sabemos que nos lo está pidiendo, hagámoslo. Podemos cuestionar todas las cosas que queramos al Señor, podemos pelearnos en oración con Él, en actitud de humildad con el Señor, pero hazlo. No te plantees otra cosa. Si tú estás seguro que Dios te ha dicho hazlo, porque detrás de eso siempre Dios va a mostrarte un propósito mayor. Siempre, el propósito es que realmente Dios estaba probando también el corazón de Pedro, porque le estaba diciendo, es que ya no te voy a pedir que dejes de trabajar en la pesca, ahora ya te voy a hacer pescador de hombres, ya no te voy a llamar para un propósito temporal, te voy a llamar para un propósito eterno, para el reino de Dios. Y Dios siempre, hermanos, creo que siempre, cada vez que nosotros tomamos estas actitudes delante del Señor, Dios va a seguir manifestando propósitos mayores para nuestra vida, va a seguir derramando mayor bendición sobre nuestra vida y va a seguir derramando no solo mayor bendición, sino mayor autoridad sobre nuestra vida. Amén. Así que al final el texto, si os dais cuenta, acaba el versículo 11 diciendo que Él lo dejó, dejando no solo Simón, sino Juan y Jacob, dejaron todo. Es un texto de consagración total. Lo dejaron todo. Y no importaron dejarlo todo, porque vieron la grandeza del Señor una vez más. Nosotros, cuando vemos el obrar del Señor, cuando vemos una y otra vez que Dios muestra su poder, su grandeza, ¿qué pasa? Nos afirmamos. Y no importa lo que haya por delante, porque somos capaces de decirle al Señor, toma, lo que tú me pides yo te lo doy. ¿Amén? Así que acabo con una pregunta. ¿Somos capaces, cuando Él nos pida, darle lo que sea? ¿Somos capaces de dárselo a Cristo? Seamos capaces de darle todo a Cristo, porque siempre, hermano, va a haber un propósito mayor, una bendición mayor y una autoridad mayor. Amén. Señor bendiga.